Bueno, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros en esta nueva emisión de nuestro programa Protagonistas por Visión Democracia TV, Construyendo Futuro. Hoy vamos a colocar en el centro del protagonismo de nuestra conversación un tema que cada día ocupa más la atención y el análisis de académicos, líderes sociales y políticos en todas las regiones de la Tierra. Me refiero al presente y especialmente al futuro de la ciudad, considerando las inevitables consecuencias de la terrible pandemia COVID-19 que actualmente afecta a la humanidad. La Agenda 2030, aprobada en el mes de marzo del año 2020 por los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, como hoja de ruta para un nuevo paradigma de desarrollo sustentable, le asigna un papel fundamental a las personas, al planeta, la cuestión ecológica, la prosperidad, la paz y las alianzas estratégicas entre los gobiernos, los empresarios y otras organizaciones de la sociedad civil. La Agenda 2030 cuenta con 17 objetivos de desarrollo sustentable e integra los 3 pilares fundamentales de la nueva visión del desarrollo. Me refiero a los aspectos económicos, sociales y medioambientales, de tal manera que se trata de una visión holística del progreso. De estos 17 objetivos, el número 11 se refiere a la ciudad y se refiere a los siguientes términos: lograr que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Por otra parte, de acuerdo con información del año 2019 de la ONU, las ciudades representan el ámbito espacial en el cual habita el 55% de la población mundial. Igualmente, de acuerdo a información del año 2020 del Banco Mundial, en la ciudad se genera el 80% del Producto Interno Bruto mundial. El COVID-19 ha provocado un nuevo contexto global y regional, envolviéndonos en la peor crisis económica y social en muchas décadas, con efectos dañinos sobre el crecimiento, la pobreza, el empleo, y además puso en evidencia las realidades de las ciudades con respecto a la insuficiencia de los sistemas sanitarios, el atraso en la legislación y la irresponsabilidad de los gobernantes, sincerando el hecho de que el modelo económico existente no es el más adecuado para la vida humana. Pues bien, esto levanta una serie de interrogantes y una serie de asuntos que vamos a conversar con una persona debidamente acreditada en la materia. Me refiero a Cris Mari Álvarez, quien es abogada de libre ejercicio profesional en el área del derecho civil patrimonial, consultora en política urbanística, presidenta o presidente de la consultora ATIPRI, exconcejal del municipio palavecino 2013-2018, presentada por la comunidad política Gente Emergente, en la cual ella ha militado siempre. Además, exconcejal, bueno, ya lo dijimos, del municipio palavecino y presidente de la Comisión Permanente de Urbanismo y Obras Públicas. Cris Mari es una joven valiosísima en el ambiente académico político de Venezuela. Una persona muy joven y muy preparada. Y me gustaría que abriéramos esta conversación, que tengo la seguridad va a ser muy interesante, con la siguiente pregunta. Bienvenida en primer lugar, Cris Mari, y
quisiera que cómo implementar la Agenda 2030 de la ONU en Venezuela, considerando el impacto de la pandemia en las propuestas del desarrollo de la ciudad. Hola, Adelante, Fernando. Cris. Hola, Fernando. Un cordial saludo. Muy agradecida por la invitación. Siempre es un gusto poder compartir. En efecto, una de mis preocupaciones es que el mundo va a velocidades altas y no tenemos una referencia o un modelo de futuro sobre el cual podamos guiarnos. Esa ausencia es una preocupación latente. Para contextualizar, desde el mes de marzo, tal cual como lo comentaste, la hoja de ruta que establecieron en un compromiso en el seno de las Naciones Unidas, todos los países que hacen vida en la comunidad internacional, fue la Agenda 2030. Esta agenda explicaba a través de 17 objetivos y 167 metas hacia dónde se pretendían llevar a las ciudades. Tópicos como cambio climático, modelo de negocios, modelos productivos en próximos 10 años, erradicación de la pobreza. Todos estos temas que anualmente se venían debatiendo se trataron de reunir en la Agenda 2030 para ver cómo nosotros podemos mejorar la calidad de vida del ciudadano en su ciudad. Esta agenda está en revisión en vista de la contingencia del COVID-19, que en efecto, como también lo comentaste, de cierta forma, esta contingencia del COVID lo que hizo fue evidenciar, primero, las realidades de las ciudades y su precariedad. Segundo, la deficiencia del sistema sanitario. Tercero, la realidad en cuanto a que el modelo económico que traíamos no es el más adecuado para la vida humana. El atraso en legislación y la irresponsabilidad gubernamental, porque de cierta forma quedó plasmado lo que ha sido la pasividad gubernamental en cuanto al manejo de la pandemia. Hablar de lo que no se hizo en Venezuela pudiera parecer improductivo, pero siempre comento que es un ejercicio imprescindible para nosotros revisar primero qué fue lo que no se hizo y luego qué tenemos y qué podemos hacer con lo que tenemos. En esta situación siempre soy realista. Si bien es cierto que hay realidades que no se pueden evitar, se puede llevar una mejor administración de las mismas, con una planificación adecuada y, muy importante, con política pública, que es lo que no se ha hecho. Ahora está muy de moda y se está hablando en cuanto en la agenda global que está en revisión sobre las agendas municipales internacionales. Estas agendas no tienen nada que ver con un tópico específico, con un país en específico, sino que es la propuesta para ver cómo nosotros podemos, con esta contingencia del COVID, continuar, porque de cierta forma la humanidad siempre ha continuado, hemos estado sometidos cada periodo de tiempo a situaciones similares y la ciudadanía y la sociedad y los países han salido adelante. Mira, Cris, vamos a tener que hacer un corte muy breve. Vamos a tener que irnos, pero regresamos inmediatamente. Y al regresar, me gustaría que nos refiriéramos un poco a qué deben hacer los municipios en este nuevo contexto para que las ciudades apliquen prácticas que han sido exitosas en otras ciudades del mundo. Vamos y regresamos inmediatamente. Estamos conversando con la doctora, abogada, Cris María Álvarez. Ella es especialista, una de sus especialidades tiene que ver con todo lo que significa el desarrollo urbano, las ciudades inteligentes, todo lo que tiene que ver con esto. Habíamos dejado en el aire una pregunta: ¿cómo pueden hacer los municipios para aplicar en las ciudades prácticas que han sido exitosas en otras partes del mundo? Adelante, Cris. Mira, en este plan que quedó pendiente en el segmento anterior, cuando te hablo de agendas municipales internacionales, lo que trata la comunidad científica es
orientar a todos los gobernantes locales y a las municipalidades sobre cómo nosotros podemos cumplir con las agendas globales. La agenda urbana que se está debatiendo hoy en las sociedades globales del mundo tiene que estar orientada a usufructuar bienes y servicios en marcos participativos, basados en valores plurales. Cris, eso implica tener una visión global y un planteamiento global en función de esa visión, entiendo. Eso implica manejar, como diríamos en la política, usar las dos manos, tener una visión global de hacia dónde pretendo llevar a las ciudades, sobre los nuevos temas que se están debatiendo, sobre lo que es la innovación, pero también en función de las realidades de cada ciudad, porque existe algo que se llaman peculiaridades propias de las ciudades. ¿De qué se trata? La gente dirá, ah, bueno, pero esto puede, ¿cómo me como esto? ¿Cómo lo ejecuto? Teniendo primero los diagnósticos. Al saber qué potencialidades tienen las ciudades, yo puedo determinar cómo uso, cómo canalizo y cómo gestiono la ciudad en función de su propia identidad y de sus bienes y servicios, donde tenga su fortaleza. Lo que implica es meterle cabeza al asunto como gobernante, de explicar, no improvisar, hacia dónde pretendo llevar a las ciudades. Ok, ¿qué estoy agarrando y qué quiero hacer con lo que estoy agarrando como ciudad? ¿De qué me puedo servir? Pero Fernando, todo eso implica primero voluntad política y segundo trabajar con gente que sepa de este tema. Te comentaba, hablar de ciudad no es solamente hablar de dotación de servicios, que es bien importante porque nosotros en Venezuela hemos sido espectadores de la precariedad en bienes y servicios. Pero hablar de ciudad también implica hablar de integridad jurídica. Cuando yo hablo de integridad jurídica y lo vinculo al tema ciudad, se refiere a que todas las gestiones gubernamentales tienen que incorporar de cierta forma conceptos propios del derecho urbanístico. ¿Cómo hacemos esto? Primero, definir una política urbanística, hacia dónde se pretenden llevar a las ciudades. Para las ciudades nunca es tarde, siempre podemos comenzar. Segundo, entender que la municipalidad, el municipio, es la primera instancia de cercanía al ciudadano de bien a pie. Entender que el país se construye desde el municipio, porque es lo que me permite implementar una política pública, ejecutarla y hacerle seguimiento. El tema Mira, Cris, dime una cosa en este contexto, y perdona que te interrumpa un poco, pero quisiera, no puedo evitar preguntarte, ¿qué opinión te merece el proceso de evolución que ha experimentado Medellín durante las últimas 2 décadas? Mira, es un ejemplo que siempre lo coloco, porque en Medellín, en vista de la situación de la ciudad que venía, los índices de criminalidad, todos conocemos lo que pasó en Colombia, es un ejemplo de transformación de cuando el ciudadano no deja todos los problemas en manos de los políticos y además de esto, cuando exige una política pública eficiente. En Medellín la ciudadanía por encima del sistema que venía decidió, y te comentó algo, esto fue de manera improvisada, no fue con expertos, técnicos, no. La ciudadanía decidió tener una ciudad que respondiera a necesidades humanas. Es un ejemplo en planificación, es un ejemplo en organización y es un ejemplo en algo que es muy importante, Fernando, y lo quería comentar, organizaciones intermedias. Parte del problema de Venezuela es que el deterioro de las organizaciones intermedias, para que la gente comprenda, las organizaciones intermedias son las organizaciones a las que de cierta forma la ciudadanía puede accionar y presionar, sean partidos políticos, sean gremios, sean colegios, sean cámaras. A través de estas organizaciones, nosotros como ciudadanos podemos presionar a que los gobernantes dejen la improvisación y me ofrezcan un plan de gobierno, ya sea local o nacional, estructurado, coherente y que tenga viabilidad. Para terminar la idea, cuando te hablaba de política urbanística, que es un tema bastante novedoso y que hace falta, la gente dice, ¿cómo defino yo una política urbanística? Así como un país define su política exterior, así como un país define su política monetaria, debería definir una política
urbanística que le explique, mira, dentro de 10 años la meta es que nosotros debemos estar así. Mira, Cris, dime una cosa, porque el tiempo en televisión nos atropella. Te quiero hacer una pregunta, si se quiere personal, pero tampoco la puedo evitar. ¿Qué te ha motivado a ti a interesarte tanto por este tema? Que a mí me consta que es un tema que te apasiona. ¿Qué es lo que te ha motivado a ti a eso? Cuando comenzó el deterioro de bienes y servicios en Venezuela que te dificultaban trabajar o hacer las cosas que te gustan, me pregunté, ¿por qué nosotros no podemos tener servicios de calidad? Porque en contraste con otras ciudades globales, nosotros tenemos tantas potencialidades, tanto talento y no hay condiciones materiales que permitan al ciudadano poder desarrollarse y hacer su vida en ciudad. Hablar de ciudad es hablar de espacios que te reencuentran con el lado amable de la vida. Y eso es una garantía que nosotros deberíamos tener. Nosotros no deberíamos preocuparnos por, mira, hoy va a haber luz, agua, porque esto no funciona. Nosotros deberíamos preocuparnos por la consecución de nuestras metas, de nuestros sueños, cómo podemos nosotros evolucionar. Entonces, algo que lo vinculo, el tema de ciudad, con mi visión jurídica, porque yo soy abogada en ejercicio, es que hablar de ciudad también es hablar del derecho a la ciudad. Y el derecho a la ciudad es una expresión no jurídica, pero con alto impacto jurídico, porque es el derecho a derechos. Hablar de ciudad y del derecho a la ciudad significa poder cumplir y poder garantizar el ejercicio pleno y efectivo de otras series de derechos, sean derechos civiles o sean derechos fundamentales. Sí, es cierto. Mira, ya vamos a tener que ir a otro corte, pero quiero dejar lo siguiente en el aire. Venezuela en la actualidad presenta un panorama de importantes restricciones financieras. Considerando este planteamiento, o sea, las restricciones financieras, ¿cuáles serían las primeras acciones que propondrías para elevar la calidad de vida de la ciudad, tomando en cuenta las restricciones financieras que contempla el país? Vamos y regresamos inmediatamente. Estamos conversando con la doctora Crismari Álvarez, una joven dirigente debidamente calificada, abogada en ejercicio en el tema de las ciudades y en otros aspectos más. Habíamos dejado en el aire una pregunta en el sentido de que Venezuela ahorita presenta muchas restricciones financieras. Y si consideramos estas restricciones financieras, ¿cuáles podrían ser las primeras acciones que se podrían proponer para elevar la calidad de vida de la ciudad? Adelante, Cris. La nueva agenda urbana en Venezuela fundamentalmente tiene que comenzar por la definición de una política urbanística, que son las grandes líneas nacionales que de cierta forma tienen repercusión en regiones y municipios. La segunda acción, la segunda decisión debería ser el derecho a la ciudad. ¿Cómo puedo garantizar el derecho a la ciudad? La tercera sería la implementación de la norma plurifuncional SOFLAF, que es un método ahora novedoso, un método propio del derecho urbanístico. Cuarto, unas reformas legislativas y una compilación de todos los instrumentos jurídicos. Hay casi 600 decretos que contemplan lo que es el área urbanística, las decisiones urbanísticas, y esto dificulta su ejecución o su seguimiento. Por lo tanto, se requiere una compilación jurídica de todos estos instrumentos y reformas legislativas de la Ley de Ordenación Urbanística y la Ley de Ordenación del Territorio. Y lo último, que es lo más importante y es un tema que a mí me mueve, los planes de desarrollo urbanos locales, los que conocemos como PEDUL. No es lógico, no es justificable que solamente 16 municipios de 335 que tiene Venezuela tengan el plan de desarrollo urbano local sancionado. Y entre ellos, uno de los municipios fue Palavecino, un instrumento que de cierta forma cumple con todos los estándares y los indicadores nacionales,
Y es una demostración de que sí es posible hacerlo con voluntad política. No lo digo porque haya sido en mi gestión, pero es bueno que la gente sepa que nosotros tenemos en Venezuela un instrumento jurídico sobre el cual podemos trabajar y el cual puede ser referencia. Además, esto es trabajo para ingenieros, para arquitectos, para urbanistas y para abogados que se dediquen a esta especialidad. Sí, tienen que hacer una acción multidisciplinaria. Así es. Esto es una materia multidisciplinaria que requiere el esfuerzo de todos, el conocimiento de todos y lo que se traduce en que hay trabajo para esta gente. Porque si algo es difícil hacer en un municipio por temas de multidisciplinariedad, es precisamente un plan de desarrollo urbano local. Ya hoy, Fernando, y quiero cerrar con esto porque lo quiero dejar a la reflexión de muchos. En las sociedades globales se está hablando de régimen jurídico de las infraestructuras internacionales, se está hablando de la propuesta de ciudades Smart City, ciudades inteligentes o ciudades digitales, cómo nosotros podemos facilitar la vida del ciudadano en su ciudad. Y nosotros todavía, a la fecha, estamos debatiendo conceptos que están en desuso. Hoy más que nunca necesitamos responsabilidad gubernamental y responsabilidad de los distintos líderes políticos en cuanto a proponer una referencia de futuro, un modelo que nos permita saber dónde vamos a estar dentro de 10 y 20 años. Mira, Cris, estamos ya llegando como a las conclusiones, pero no puedo evitar preguntarte cómo te imaginas a Barquisimeto al finalizar esta década. Tu querida Barquisimeto, tu querido palavecino, ¿cómo te la imaginas al finalizar de esta década? Mira, contéstame eso brevemente antes de seguir redondeando las conclusiones. Mira, yo quisiera que Barquisimeto en 10 años fuese una ciudad sostenible y una sociedad digital, que le permita al ciudadano poder encontrarse con ese lado amable de la vida, que tenga una ciudad que responda a necesidades humanas, donde la gente no tenga preocupaciones por la dotación de servicios, sino que haya una cultura de que si tú quieres tener servicios de calidad, tienes que entender que eso cuesta. Todos los derechos vienen pagados de algo. Así es, así es. Mira, frente a la situación actual, bueno, casi que has respondido esto. ¿En qué consiste la profundización del desarrollo de las ciudades inteligentes? Para que ahondemos un poquito más en esto. Mira, el desarrollo de las ciudades inteligentes, su profundización, ¿en qué consiste? Mira, vamos a comenzar porque quiero dejar esto que es una reflexión abierta. La gente todavía no se relaciona con estos conceptos. Y podemos decir que una ciudad podrá ser calificada de inteligente en la medida que las inversiones que se realicen en infraestructuras de energía, electricidad, gas, tecnologías de comunicación, electrónica, internet e infraestructuras de transporte contemplen y promuevan una calidad de vida elevada, un desarrollo económico ambiental durable y sostenible, una gobernanza participativa, una gestión prudente y reflexiva de los recursos naturales, así como un buen aprovechamiento del tiempo de los ciudadanos. ¿Qué significa esto? Esto significa que en la medida de una ciudad inteligente es una ciudad digital que le permita al ciudadano garantizar la vida en ciudad, que yo tenga facilidades para hacer las cosas rutinarias que día a día nos cuesta tanto. Nosotros los venezolanos somos un ejemplo de eso. Tener facilidad, tener comodidad, tener una ciudad adaptada a los nuevos estándares electrónicos digitales que me permitan desde la comodidad de mi casa, desde la comodidad de mi teléfono, poder resolver cualquier tipo de problema. Mira, estamos prácticamente llegando a la conclusión de que para el desarrollo de las ciudades inteligentes y más después de la pandemia es necesario, imprescindible, urgente, pertinente que en el vértice del liderazgo político de la nación esté gente que lleve adelante políticas públicas en las cuales el ser humano sea el centro sin descuidar la generación de riqueza. Además, como ya estamos en las conclusiones, para lograr el objetivo 11 de la Agenda 2030, se requiere
creo yo que es fundamental que se realicen alianzas entre el gobierno, los empresarios y diversas organizaciones de la sociedad civil. No sé qué te parece, qué opinión tienes al respecto. Sí, incluso quería cerrar con esto. Cuando me hablaste de las deficiencias presupuestarias, que es una realidad hoy de las gestiones municipales, prácticamente hoy un alcalde no tiene para pagar nómina, tiene que estar solicitando a la UNAPRE constantemente créditos adicionales. Nosotros comentamos cómo nosotros podemos llevar una gestión efectiva. Mira, es importante, y esto lo fundamentan las agendas globales, que confluyan la economía, la sociedad y el ambiente. La economía son los empresarios, es todo el sistema económico que de cierta forma sostiene un país. La sociedad, pero no es de manera silvestre, a través de las organizaciones intermedias. Y la política, porque son las gestiones gubernamentales los que tienen la capacidad de decisión. Un alcalde quizá no tiene para desarrollar un proyecto en una zona, pero puede hacer una alianza con cualquier tipo de empresa para que esta empresa sí la haga, pero esto requiere un incentivo. Aquí se habla siempre de, bueno, vamos a llegar a un convenio fiscal, vamos a reducir impuestos, quizá te voy a exonerar esto, pero se va a traducir en que me vas a cumplir o a resolver tal problema en tal zona. Pero todo eso, Fernando, se reduce primero a voluntad política y segundo a capacidad intelectual, que es fundamental, que este país no aguanta más improvisación. Nosotros no podemos seguir como un laboratorio. Nosotros necesitamos gente que sepa sobre lo que hay que hacer. Técnicos a sus temas. Pero mira, perdona, todo esto nos lleva a que el desarrollo de la ciudad inteligente tiene que estar asociado a políticas públicas profundamente descentralizadoras, donde las decisiones, los recursos y las adscripciones estén lo más cerca posible de los ciudadanos. ¿No te parece a ti que esta es otra conclusión? Claro, y indudablemente descentralización implica este tema como tal. Y ya nosotros, Fernando, de cierta forma lo traíamos. Que en los últimos tiempos no se ha puesto en práctica es otra cosa, pero Venezuela ha sido ejemplo en el pasado, no solamente en materia urbanística, en muchas áreas, pero vamos a hablar ahorita de temas urbanísticos. Para los años 90 nosotros estábamos más avanzados que cualquier país latinoamericano y éramos ejemplo en modernidad con las infraestructuras de la época, ya obviamente han cambiado, que se dejó la ruta evolutiva es otra cosa. Pero nosotros tenemos historia y tenemos antecedentes que solamente tenemos que reencontrarnos con nuestra historia, porque voy a hacer énfasis en algo. La historia del país no comenzó en el 98. Nosotros tenemos mucho hacia atrás de la que podemos decir, mira, nosotros fuimos esto. Y no es vivir de glorias pasadas, es simplemente reencontrarnos con quienes somos nosotros. Sí, me parece perfecto. Bueno, y también hay que tener presente que esta crisis va a provocar cambios estructurales para los cuales hay que estar preparados, ¿no? En la organización de la producción, en el mercado de trabajo y en el sistema financiero y comercial internacional. Todo esto tenemos que tenerlo muy presente para poder hacer converger una serie de esfuerzos y políticas en la dirección correcta. Mira, Cris, muchísimas gracias por tu participación en este programa. Creo que ha sido muy interesante y te felicito porque tú combinas una gran juventud, mucho impulso, mucho entusiasmo y una gran preparación intelectual y buena formación política. Muchas gracias y invitamos a todos para un nuevo programa Protagonistas muy pronto por Visión Democracia TV Construyendo Futuro. Y no olvides de suscribirte al canal. ¿Ok? Hasta luego.